Bienvenidos a ID Famosos. Ya estamos aquí por Telefuturo en este nuevo capítulo para compartir y conocer a profundidad a un nuevo personaje, ¿sí? Y cuando hablamos de este personaje rápidamente, vamos a recibir, señoras y señores, al señor Chiqui Ábalos con nosotros. Fuerte el aplauso, por favor, para Chiqui. ¿Cómo le va, Chiqui Ábalos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿sí? Al contrario, gracias por haberme invitado. No, por favor. Tanto, bueno, ya veníamos hablando antes de arrancar el programa y hablábamos en el sentido de que no te considerabas un tipo famoso. Pero creo que sos un tipo famoso. No, yo creo que no. Cuando me llamaron de la producción, pensé que se habían equivocado de persona, porque yo no frecuento últimamente ningún círculo famoso. Y pensé también que famosos, por ejemplo, podrían ser Woody Allen, Andy Warhol, Pierce Brosnan. Esos son famosos realmente. Guardando la distancia en el Paraguay, Roque Santa Cruz, o también de alguna manera Oscar González Daer. Y como no estoy en ninguna de esas posibilidades, entonces no me consideré famoso, pero lo vine y lo hago con mucho placer porque tengo muchos amigos acá. Bueno, pues tenés muchos años en el periodismo. Eso sí, muchísimos. ¿Cuántos años de periodismo? Y yo comencé en el diario ABC en 1968, un año después de fundarse. Así que tengo 50, casi 51, medio siglo. Incluso tengo un libro que estoy preparando que se llama Medio siglo de papel y tinta, recordando un poco las anécdotas, la gente, los personajes que conocí y que pasaron por mi vida periodística. Bueno, pero estás diciendo no te considerás famoso, pero sí tenés en Twitter, por ejemplo, sos un personaje interesante. Interesante digo, y con bastante aceptación, porque tenés más de 50.000 seguidores. O sea, por algo te siguen. No, supongo que sí. Supongo que la generosidad de la gente del Twitter me hace parecer como un referente, ¿verdad? Y tal vez un poco de actualidad y ese tipo de cosas, y sobre todo mucho humor. Y cayó bien, y entonces sí, en el Twitter soy más o menos conocido. Bueno, vamos a hacer una cosa, Chiqui, como para que y salimos un poquito del Twitter, y para la gente que está del otro lado en este momento, aquí en Telefuturo, podemos conocerte un poquito más, ¿sí? Hacemos una introducción, un escaneo, un prontuario de tu vida, como para que podamos conocerte un poquito más. Así que adelante, por favor, ahí tenemos la pantalla, tu cédula de identidad, nos damos vuelta y conocemos un poquito más a Chiqui Ábalos. Adelante, por favor, con el material. Analizando datos. Nombre completo: César Ábalos Vera. Nació el 2 de marzo de 1950. Edad: 68 años. Estado civil: separado. Profesión: periodista. Las personas lo llaman Chiqui. Tiene 2 hijos, César Ábalos y Marcelo Ábalos. Actualmente es corresponsal de varios medios extranjeros para el Mercosur. En el 75 y 76 trabajó en el periódico colombiano El Espectador, hasta que sicarios de Pablo Escobar asesinaron al director Guillermo Cano, hecho que apresuró su salida del país. Bueno, ahí teníamos el escaneo, el prontuario para conocerte un poquito más, Chiqui Ábalos. Algo que llamó la atención ahora, primero, tengo entendido que naciste en el año 1951. Sí, evidentemente la producción me sumó un año más, lo cual me crea un enorme perjuicio. Bueno, eso tiene... Pasemos por alto. Sí, bueno, claro, eso vamos a pasar por alto, porque en realidad sos del año 1951 y en marzo vas a cumplir 68 años. Y se adelantaron un poco, no importa. Bueno, pero faltan 2 meses, menos de 2 meses, bueno, en fin. 50 años, listo. Bueno, vamos, algo que llamó la atención en el prontuario, en el escaneo de tu vida, de tu trayectoria, más de 50 años en el periodismo. ¿Quiénes, por ejemplo, influyeron en tu vida periodística? Yo empecé con el diario ABC y por una circunstancia bastante curiosa y grave, murió mi madre muy joven. Entonces decidí ir a Francia a instancias de mi amigo Rubén Vareros Aguirre en el 71 y viví hasta el 75 en París, yendo a la Sorbona a estudiar ciencias políticas. Pero lo más importante de esa experiencia fue que conocí a través de Rubén a gente que en ese momento estaba exiliada y que formaban parte del boom latinoamericano, de la novela latinoamericana, del realismo mágico. O sea, gracias a eso traté y conocí y entrevisté para ABC a
Pablo Neruda, a Cortázar, a Mario Vargas Llosa, a Miguel Ángel Asturias, a Gabo García Márquez. Formaban parte de un grupo determinado en el que el epicentro principal era la novela, las letras, París, por supuesto, la ciudad luz, y sobre todo las ganas de volver alguna vez a vivir en la tierra propia como se deseaba, ¿verdad? Una vez que terminaran todos los gobiernos militares. En los 70, porque escuchábamos, parte de tu vida, porque viviste mucho tiempo viviste fuera del país. En el 75-76 viviste en Colombia, trabajaste en un medio en Colombia, y después de la muerte del director de ese medio, dijiste, bueno, acá yo no tengo más nada que hacer. Esto vino a consecuencia, el asesinato, de Guillermo Cano. Guillermo Cano, que era director de ese periódico, en manos de sicarios de nada más y nada menos que Pablo Escobar. Sí, eso ocurrió. Contanos, por favor, porque es interesante que sepamos. Yo tenía una relación muy estrecha con la familia de los dueños del diario El Espectador, los Jaramillo, que eran grandes exportadores de café y tenían muchos negocios, y entre ellos una participación en el diario. Cuando se produce el tema de la guerrilla, de las FARC y la pelea de las drogas, entonces ya empezamos en esa época, 75, a salir a cenar con guardaespaldas que estaban en la mesa contigua. Y una noche, en el 76 justamente... Guardaespaldas del propietario del director. Exacto. Del director del periódico. Del dueño del periódico. Del dueño, sí, correcto. Exacto. Y una noche, el 76, estábamos sentando, estábamos cenando hasta que vino uno de los emisarios y le habla al oído al señor que era el dueño, y nos dice, bueno, vamos rápido. Y por el camino me entero que Pablo Escobar había puesto un camión con dinamita, con TNT creo, y metió dentro del diario y hizo volar el diario, y con él a Guillermo Cano, que era el director. Guillermo Cano se había destacado en la sociedad colombiana porque era un enemigo de todo ese tipo de cosas, era un hombre íntegro, talentoso, y probablemente su pecado fue el de querer ser de alguna manera candidato a la presidencia de Colombia, y estaba muy bien posicionado. Pablo Escobar, aparte de narcotraficante y todas las cosas que conocemos, era senador o senador suplente de un grupo político de Antioquia, y él tenía, por rara casualidad, como todos los marginales, el sueño de ser presidente de la República. O sea, como todos los marginales o como todos los narcotraficantes. Como todos los delincuentes. Como todos los delincuentes. Él quería ser presidente. ¿Estás diciendo que todos los que quieren ser presidente de la República son delincuentes? No exactamente, pero la mayoría de ellos sí pretenden llegar a la presidencia de la República de su país. Ya ocurrió. ¿Ya ocurrió en el caso de Horacio Cartes, sí, Chiqui? Probablemente. Evidentemente la ficha de Horacio Cartes en Estados Unidos, en Brasil, que yo estudié e investigué muchísimo, ya ocurrió. Y Pablo Escobar tenía ese mismo sueño de eliminarlo a Guillermo Cano para convertirse en presidente, el único candidato como presidente de la República. O sea, prácticamente no sé si el concepto en este caso, si lo estoy entendiendo, estoy leyendo de esta manera. Después vamos a hablar de Horacio Cartes, no hay ningún problema, pero es como que con lo que acabas de decir, estás haciendo un paralelismo de Horacio Cartes y Pablo Escobar, o Pablo Escobar y Horacio Cartes. Son dos cosas diferentes, pero probablemente demasiado parecidas. Sus ámbitos funcionaban de otra manera, su intención era la misma, la de ser presidente de la República. Llegó Horacio, no llegó Pablo Escobar, porque eso desató una intervención muy grande de Estados Unidos que se llamó el Plan Colombia, y entonces con eso fue mermando el peso de los grupos narcotraficantes. ¿Qué pasó continuando nomás? Disculpame. No, tranquilo. Que cambiemos de repente y volvamos de Colombia a Paraguay, pero creo que amerita la situación. Pero
Chiqui, en el caso de lo que ocurrió o lo que te pasó en esa oportunidad, matan, porque estabas viviendo en Colombia, estabas trabajando para ese medio, para ese periódico, matan al director. Imagínense ustedes, Chiqui Ábalos estaba cenando con el dueño del periódico. En ese momento comunican de que habían tirado, bueno, dinamitas, creo que, bueno, había una explosión en ese diario, había muerto esta persona. Y desde ese momento vos dijiste, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? O sea, prácticamente diciendo, me tengo que ir acá o me tengo que ir de acá, sea a Paraguay o sea donde sea, porque el próximo puedo ser yo. ¿Lo conociste a Pablo Escobar o no? A Pablo Escobar no, a Guillermo Cano sí, por supuesto. Pero la historia es un poco más compleja. El dueño del diario, ya conmovido por ese hecho, decidió con toda su familia ir a Miami a vivir, porque tenían tierras de producción de café, de naranjas, etc. Y me invitaron a ir hasta allá. Y me pareció que ya era muy arriesgado. Entonces me recomendaron que fuera a Lima, a una carta para Miró Quesada, que es el dueño del Comercio de Lima, el diario más antiguo de América Latina. Y entonces hice una escala otra vez antes de venir a Paraguay y me quedé un largo tiempo trabajando para la revista cultural de Lima, en ese momento decidiste salir de Colombia justamente por esto. Digamos que fue el motivo principal de tu salida, de tu retiro de Colombia. Sí, sin duda, sin duda. No quería irme a vivir, tampoco iba a quedarme a Miami, pero tampoco me iba a quedar en Bogotá. ¿Podemos llegar a ser como Colombia o ya somos... Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Podemos llegar o ya somos como Colombia? Yo creo que en algunas regiones, por ejemplo, ya somos como Colombia. En la frontera, por ejemplo, esa manera de actuar es los sicarios de Pablo Escobar. Eso no cabe ninguna duda. El PCC y otros grupos están evidentemente creando, por ejemplo, tengo muchos amigos en Brasil, periodistas, y le llaman a Pedro Juan Caballero la capital narco del Mercosur, por ejemplo, por todo lo que eso representa, ¿verdad? Así que yo creo que estamos llegando, incluso un embajador americano me dijo hace 20 años más o menos que estamos llegando a la colombización del Paraguay. O sea, nos estamos colombianizando. Y eso ocurrió. Evidentemente ahora hay un pequeño detalle que quiero señalarte, que puede esclarecer unas cosas. Pasa que anteriormente los grupos narcos o los grupos de lavadores de dinero o los grupos marginales, llamémosle, compraban políticos y los manejaban. Pero ahora cambió la situación. Ellos mismos funcionan como políticos y tienen gobernaciones y tienen diputados y tienen todo ese tipo de cosas, alterando lo que se registraba anteriormente, ¿verdad? O sea, llegaron al poder, decía. Llegaron al poder, no cabe ninguna duda. Eso no cabe ninguna duda. Estamos inficionados por... Es sumamente preocupante, delicado y por sobre todo, bueno, nos deja un mensaje. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando, Chiqui? No, alguien dijo que somos una sociedad profundamente enferma y otro con algún tipo de humor dijo que si el Paraguay hubiera sido el corazón de América, hace rato no hubiéramos muerto el continente, se hubiera muerto de un infarto. La situación es delicada y no veo que haya una decisión real de extirpar eso. Bueno, la decisión la tenemos que tomar nosotros, claro. O sea, los propios ciudadanos, pero por lo visto que no hay caso. Mira, yo creo que el año pasado, así como Time, como la New York Times, como Le Monde y como todas las grandes publicaciones, eligen al personaje del año al terminar el año. Yo creo que si tenemos que definir o elegir al personaje o a los personajes del año del 2018, son los ciudadanos. Porque realmente la ciudadanía dio una clase de lo que no quiere ser, con pocos elementos, con una justicia totalmente corrupta en todos los niveles. Evidentemente los ciudadanos se unieron y demostraron
que se puede. Así es. Vamos a hacer una cosa, por favor. Tenemos esta fotografía y queremos escuchar tu opinión acerca de la misma. Adelante, por favor, con la fotografía. Ahí vemos esta fotografía y lo conoces perfectamente. Sí. Esa fotografía fue sacada en Israel en el 2016 con la visita de Horacio Cartes, que lo llevó a Messer como parte de la delegación paraguaya, aún sabiendo, lógicamente, que evidentemente estaba metido en cosas muy complicadas y muy sucias. ¿Qué opinión tenés de Messer? Messer es un delincuente. Messer está buscado o figura en la Federal Brasilera desde fines de los años 80. En todos o en muchos de los acontecimientos que ocurrieron al margen de la ley, sobre todo en el lavado de dinero. Y te doy ejemplos. Se lavaba dinero, por ejemplo, de los bicheiros, que eso fue su primer trabajo, que son los apostadores de una especie de quiniela, el jogo do bicho, que son los porque las apuestas están prohibidas en Brasil, y él era el cajero de eso. Eso te estoy hablando de finales del 80. Y después estuvo en todas, del caso Van Estado, que es de 1997 al 2002. Se lavaron a través de bancos y de casas de cambio de Paraguay y de otros países alrededor de 30.000 millones de dólares, que es la cifra más grande que se usó en ese tiempo. Vamos a hacer una cosa, por favor, porque también tengo una breve pausa, pero quiero saber, después de la pausa vamos a volver y vamos a continuar con el caso de Messer y hasta qué punto se lo puede llegar a vincular al expresidente de la República, Horacio Cartes, con el mencionado. Pero después de la pausa continuamos nosotros. Estamos aquí en esta nueva jornada, en este nuevo capítulo de ID Famosos por Telefuturo. No se mueva, venimos enseguida.